Muy buenas noches. Vamos a hablar en este momento sobre el síndrome de Turner, pero antes vamos a hablar sobre ciertos temas que implican dicho síndrome, como es la genética. La genética es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de caracteres hereditarios. Los principios que plantea la genética es pues los que llamamos las leyes de Mendel, que son tres. La primera es la ley de segregación, la segunda es la ley de segregación independiente y la tercera es la ley de recombinación independiente de los factores. Los tipos de cromosomas, son cromosomas procariontes, que son formados por una única cadena de ADN en forma circular, y los cromosomas eucariontes, que están formados por dos cadenas de ADN repetidas en forma espiral. También se pueden subdividir según la ubicación del centrómero. Se diferencian pues varios tipos de cromosomas dependiendo de la altura a la cual se encuentran pues del centrómero. Por ejemplo, los metacéntricos, que están en toda la mitad del cromosoma; los submetacéntricos, que están algo desplazados del centro. Por ello, un brazo es ligeramente más grande que otro. El acrocéntrico, que está pues lejos del centro, y uno de los brazos es muy corto y el otro pues ya muy largo. El telocéntrico, el cual está cerca del extremo y pues solo se le ve un brazo. Y según su función, que pues dependen de las características que tenemos los humanos. Entre estos hablamos de cromosomas sexuales, que son pues los que definen nuestro sexo, y bueno, son los responsables de dichas características, llámense femeninas o masculinas. Hay dos tipos principales cuando nos referimos a femeninos, que son cromosomas XX, y masculinos, que son XY. Y los cromosomas somáticos son cromosomas autosómicos, que se codifican para pues el resto de características que no son sexuales. Hay una serie de anormalidades cromosómicas que dan lugar por lo general a defectos de nacimiento. Hay un examen que se llama cariotipe, ¿sí? Examen de cariotipe o cariotyping, que pues es una detección temprana de las anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas pueden ser de naturalidad numérica o estructural. Cuando hablamos de numérica, pues bueno, hay que partir de la idea que regularmente el humano tiene 23 pares de cromosomas, ¿cierto? 23 son heredados de la madre, 23 del padre. Es decir, hay un total de 46 cromosomas. Entonces hablamos de tres tipos de estados. Dos de los más comunes son el euploide, que pues es cuando el número de cromosomas es un cierto múltiplo de n. Por ejemplo, 2n hablamos de diploides, 3n hablamos de triploides, 4n de tetraploide o bueno, poliploide. Cuando hablamos de un estado euploide, aneuploide, se refiere a la presencia de un cromosoma extra o un cromosoma faltante. Esta es quizá la forma más común de la anormalidad cromosómica. Aquí hablamos del síndrome de Down, la trisonomía 21, el síndrome de Turner, que es el que vamos a hablar y a profundizar un poco, que hay un cromosoma X faltante. Y este último estado, que pues no es muy común, que es el mosaicismo, que implica generalmente, pues se implicados generalmente en las cromosomas sexuales, y es cuando hay presencia de diploides, aneuploides y cromosomas regulares simultáneamente, ¿cierto?
Las anormalidades estructurales, ocurren cuando la morfología cromosómica es alterada debido a la situación inicial con el centrómero, que es lo que hablábamos anteriormente, o los largos son anormales del cortocircuito del cromosoma P y la arma larga del cromosoma Q. Ahora sí, el síndrome de Turner, que es una afección genética, que solo afecta a las personas de género femenino, ya que uno de los pares XX solo cuenta con un cromosoma X, el otro está ausente o no está presente en su totalidad. Las niñas con el síndrome de Turner pues no se le atribuye un error a una cuestión genética, sino un error aleatorio en la división celular, en la cual se están formando las células reproductoras de los padres. Cuando hablamos de ausencia completa del cromosoma X, es el síndrome de Turner normal o regular, y cuando hablamos de ausencia de una parte de ese cromosoma es cuando hablamos del síndrome de Turner en mosaico. Este síndrome de Turner se le atribuye al Dr. Henry Turner, que era un endocrinólogo que en el año 1956 identificó un conjunto de rasgos físicos en algunas de sus pacientes de género femenino. Aquí vemos un cariotipo normal, y aquí vemos una niña o pues los rasgos de un síndrome de Turner, en el cual está el cromosoma X y hay un ausente. Aquí lo vemos como más a detalle, los 23 pares de cromosomas, y está uno de los cromosomas X ausente. Las características más resaltantes es el desarrollo ovárico pues atípico. Ahí cuando no se trata a tiempo, también se suelen efectuar diferentes anomalías renales, cardíacas, hipertensión arterial, obesidad, tiroides, diabetes y diferentes problemas en el desarrollo óseo. Muchos diferentes ramas o disciplinas pueden verse involucradas a la hora de tratar un paciente con síndrome de Turner. Entre esas tenemos la medicina con sus diferentes ramas o especialidades, como la endocrinología, como en algunos casos el otorrinolaringólogo, ya que en algunas ocasiones también se ve afectado el sistema auditivo de las niñas. También la psicología, puesto que lo más natural es los problemas de autoestima cuando la niña está en su etapa de la pubertad, en el cual aparecen los cambios naturales, pero que en dichas niñas pues se ve como ralentizado, no hay el crecimiento normal de los senos, ensanchamiento de caderas, entre otros rasgos físicos que al compararse con otras niñas regulares pues va a entrar como a afectar su autoestima. Y pues algunas niñas también tienden a padecer un TDA. El procesamiento intelectual de las niñas es pues normal, aunque algunas tienden a tener pues problemas a la hora del aprendizaje matemático. Básicamente pues eso es como lo más resaltante del síndrome de Turner, aunque pues hay muchísimas más características físicas, sobre todo como lo es el tamaño del cuello, hay algunos pliegues en el cuello, pero esos son rasgos físicos más que todo. Bueno, muchísimas gracias.